César Márquez Báez, al quien de cariño le llamábamos Yeye. Él murió en la guardería ABC el 5 de junio de 2009. Un día como hoy, hace 5 años, a esta hora mi esposo y yo estábamos en un rincón de un hospital, rogando a Dios con toda nuestra fe que nuestro hijito estuviera bien. Por la mañana lo habíamos dejado en la guardería, sano, feliz. Y cuando regresamos, la guardería era un caos. Después de dejarlo a él, fuimos a dejar a sus 2 hermanos mayores a sus escuelas. Y mi esposo y yo nos fuimos a nuestras labores cotidianas. A las 2 de la tarde recogí a Brandon y Estefanía, mis otros 2 hijos, y me dirigí a casa. A Yeye lo iba a recoger su papá más tarde, ya que durmiera la siesta. Camino a casa, a lo lejos, vi mucho humo. Le marqué por teléfono a mi esposo para decirle que veía mucho humo y que me estaba poniendo muy nerviosa porque lo veía cerca de casa. Él me dijo que no me preocupara, que me fuera tranquila, que me acordara que llevara a mis otros 2 niños conmigo y que me fuera tranquila. Pero de repente empecé a ver patrullas, Cruz Rojas, que venían con las sirenas prendidas en dirección contraria. Y entonces sí, le llamé a la armada y le dije, vente, te tienes que venir inmediatamente. Sí, no es en la guardería, es muy cerca. Estoy segura que está ocurriendo algo serio. Yo ya estaba atrapada en el tráfico. Le pedí que se fuera por un camino alterno y él llegó primero que yo. Después de buscar a Yeye sin encontrarlo en la guardería y a sus alrededores, él me marcó por teléfono y me pidió que fuera a dejar a mis niños a casa de una vecina y que yo me fuera al hospital donde le habían dicho que estaban llevando a los niños. A las maestras él les preguntó por nuestro hijo y le dijeron que no pasaba nada, que la bodega enseguida se había incendiado, pero que todos los niños estaban a salvo, que buscara al niño en alguna casa alrededor de la guardería y si no lo encontraba fuéramos a buscarlo al hospital, que solo los habían llevado ahí para checarlos. Pero nos estaban mintiendo. Cuando llegué al hospital la escena era horrible. Estaba lleno de padres desesperados, gritando, llorando, buscando a sus hijos. Yo, a pesar de lo que veía y oía, traté de mantener la calma. Vi a una empleada de la guardería y le fui a preguntar por mi hijo. Me respondió que todos los niños estaban bien, que no podía darme más información ni decir nada más, porque eran órdenes de Burs, el entonces gobernador de Sonora. Yo me sorprendí, pensé que tiene que ver el gobernador con lo que está pasando aquí. Entonces decidí ignorar su comentario y seguí intentando recibir información de mi hijo con los médicos y las enfermeras del hospital. Las empleadas de nuevo mentían, porque sí sabían que los niños estaban mal. Y desde ese momento se empezó a hacer evidente que ahí iniciaba un largo camino de mentiras, en el cual nos daríamos cuenta que lo que menos les importaba a los responsables y a las autoridades eran nuestros niños. Ellos trataron de impedir que se nos diera información a los padres. Ellos querían que no nos diéramos cuenta de la magnitud de la tragedia, para así empezar con el encubrimiento a los asesinos, los dueños de la guardería, que eran servidores públicos, parientes del gobernador y de la entonces primera dama de México, Margarita Zavala, así como también al IMSS y sus funcionarios, que habían otorgado el permiso para que la guardería operara, sin antes hacer una supervisión minuciosa. Es inconcebible que apenas 10 días antes del incendio, el día 26 de mayo del 2009, se llevó a cabo una revisión en la guardería y sus instalaciones. Y la evaluación que a la guardería se le dio fue de excelencia. Se le felicitaba a todo el personal y se hablaba de instalaciones cómodas y seguras para los pequeños. no se dieron cuenta o simplemente no quisieron denunciar que las puertas de emergencia estaban selladas
que el material con el cual estaba construida la guardería no era seguro, sin verificar extintores, sin hacer ningún señalamiento de las irregularidades que después se hicieron evidentes con el incendio. La guardería BC era una guardería maquillada. Yo tenía plena confianza en que era un lugar seguro para mi hijo. Mis 2 hijos mayores también estuvieron ahí. Yo hacía una revisión periódica para ver el desenvolvimiento de mi hijo en su salita, ver si convivía bien con sus compañeritos, el trato que le daban sus cuidadoras, en fin, que él estuviera feliz en ese lugar. Yeye fue un niño muy apegado a nosotros, muy querido, muy deseado. Desde recién nacido, él nació con reflujo, un reflujo muy severo. Y esto creó un lazo muy especial entre nosotros porque él durmió durante 1 año y medio en mi pecho. Aún puedo sentir su respiración. Aún puedo sentir los latidos de su corazón. Lo metí en la guardería al 1 año y medio. No lo metí antes porque pensé que le podía pasar algo si no estaba conmigo. Él no estaba acostumbrado a estar sin nosotros y a estar con niños de su edad. Considerando esto y por recomendación de su pediatra decidimos que era hora de ir a la guardería. Yo creí que lo único que tenía que verificar en su estancia era que fuera bien cuidado, atendido, que estuviera cómodo, que estuviera feliz. Pero desgraciadamente me equivoqué. Las autoridades no estaban haciendo su trabajo. Confié en el Seguro Social porque estaba enterada de las supervisiones que se hacían en la guardería y eso a mí me daba tranquilidad. Después de mi casa consideraba la guardería el lugar más seguro para que me cuidaran a mi bebé. Esta confianza que yo deposité en las autoridades correspondientes mató a mi bebé. Después de pasar 8 largas horas en ese rincón del hospital esperando oír por un altavoz el nombre de mi niño y poder correr hacia él, abrazarlo, de repente escuché por el micrófono la peor noticia de mi vida. Nos informaban que no todos los niños estaban en ese hospital y que había 24 niños muertos. Que los papás que aún no encontrábamos a nuestros bebés los buscáramos en otros hospitales o fuéramos a medicina legal a reconocer cuerpecitos. Yo me negué a ir a ese lugar, no podía aceptar que mi niño pudiera estar ahí. Después de un rato, por insistencia de mi esposo, acepté ir, aunque estaba seguro que ahí no lo encontraría. Pero desgraciadamente sí estaba ahí. Y a pesar de verlo físicamente a través de un cristal, yo seguía negando la horrible realidad. Mi niño estaba muerto. De su sepelio no recuerdo nada. Solo estaba en silencio, sin llorar. Sentía que era una pesadilla y que iba a encontrarlo después. Estaba en shock total. Y esto que me estaba pasando, después se complicó tanto que terminé internada en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos porque estaba loca de dolor. Aún estoy loca de dolor. Mis otros 2 niños empezaron a manifestar alteraciones en su sistema nervioso. El mayor, Brandon, no hablaba, no quería ni mencionar a su hermanito. Y la niña todo lo contrario, lloraba todos los días. Se quería ir al cielo con su hermanito y empezó a hacerse pipí. Los doctores le diagnosticaron estrés postraumático. Ella quería irse al cielo con su hermanito. Y su papá